Luis Eduardo Mora Riquelme es ingeniero naval, buzo especialista en salvataje y profesor militar en la especialidad de buceo, rescate y salvataje marítimo. Cuenta con un posgrado de magíster en oceanografía, mención física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es egresado del magíster en ingeniería industrial, mención análisis de operaciones de la misma casa de estudios y actualmente se encuentra estudiando la maestría en ciencias del medio ambiente, mención evaluación y prevención de riesgos industriales en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá. Posee postítulo de diplomado en análisis prospectivo estratégico, diplomado en gestión de crisis y diplomado en tsunamis. Tiene una vasta experiencia y cursos de especialización en los ámbitos de ingeniería, logística, marítimos y subacuáticos. Fue oficial de la Armada de Chile durante 28 años, desempeñándose en sus últimos 5 años como subdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, jefe de servicio del Sistema Nacional de Alertas de Maremotos de Chile, SNAM, y jefe de rescate y salvataje marítimo de la Armada de Chile. Hoy nos presenta nueva normativa de buceo y sus implicaciones submarinas en Panamá. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Lisette. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Aquí entonces vamos a compartir ya pantalla. Me dicen si me ven. Ok, ahí. Ok, bueno, gracias nuevamente, Linet, a Abner y Rita, organizadores de este gran evento, el segundo seminario internacional, entiendo, en un gran tema, arqueología, ¿no es cierto? Así que los felicito. Gracias, Abner, por esta consideración a ser parte de esta presentación. Y, por cierto, a apoyar en poder exponer en los ámbitos que he tenido experiencia. Y en este caso quise exponer sobre la nueva normativa de buceo porque ahí les voy a detallar. Se publicó hace poquito en la Gaceta Oficial y tiene alguna implicancia importante que las voy a comentar. Saludos también a mis expositores previos, digamos, Ovidio, Carlos, Isabel, Lourdes, María Andrea y Roberto, así que felicitaciones. Bueno, yo voy a hablar un poquito del estado del arte, voy a hablar de los tipos de buceo, pero a mí más que hablar de los tipos de buceo que existen, me gusta hablar sobre los tipos de operaciones submarinas. Voy a brevemente explicar algo de las normativas que existen, voy a hablar sobre la nueva normativa de buceo en Panamá y mis comentarios finales. Vamos a tomar el tiempo, 3:46, perfecto. Bueno, me gusta definir el concepto de operaciones submarinas. Ahí hay imágenes que muestran muchas de ellas como aquellas actividades que se realizan bajo la superficie del mar, interactuando directamente en beneficio de los intereses marítimos de un país, ¿ya? Las operaciones submarinas, por lo tanto, constituyen un componente importante de los intereses marítimos de una nación. ¿Pero qué son los intereses marítimos? Uno puede encontrar diferentes definiciones. A mí me gusta mucho esta que dice que todas aquellas actividades que desarrolla un determinado país para el aprovechamiento de los océanos, sus costas, sus aguas jurisdiccionales, sus recursos naturales o artificiales, como en el caso del Canal de Panamá, el lecho y el subsuelo, que existan en el lecho y subsuelo, ¿no es cierto?, con el propósito de generar beneficios para un país. Y esta imagen a mí me gusta mostrarla mucho, cada vez que puedo la muestro, porque acá yo quiero con esto mostrar el potencial marítimo que tiene Panamá. Si uno ve la fotografía izquierda superior, un terreno chiquitito en el mundo, pero constituido en el ombligo del mundo, como yo señalo, uniendo o que se une a dos océanos, con una columna vertebral magnífica que es el Canal de Panamá, que en el fondo hoy día representa todo lo que es el Canal de Panamá y la industria marítima, cercano a un poquito más del 30% del PIB de Panamá, y con un territorio marítimo que en superficie, la superficie marítima casi quintuplica la superficie terrestre. Y por lo tanto hay un tremendo potencial que va más allá del propio Canal de Panamá. Y por lo tanto, cuando hablamos de intereses marítimos, tenemos que referirnos a sus componentes marítimos. Y componentes marítimos,
podemos hablar de puertos, canales, terminales marítimos, de la infraestructura de explotación minera, hidroeléctrica, de las flotas pesqueras y sus instalaciones, de la industria naval, en este caso astilleros, por ejemplo, y servicios, de la infraestructura que existe de investigación, de turismo y toda la infraestructura que se puede desarrollar, deportes náuticos, buceo deportivo, plataformas petroleras en aquellos países que cuenten con recursos energéticos submarinos, infraestructura y centros acuícolas. Panamá está desarrollando y va con un potencial tremendo a continuar ampliando su desarrollo acuícola, y por supuesto el patrimonio cultural subacuático. Aquí muestro entonces un componente importante en el caso de Panamá, sin duda, que es su astillero, que lo están, ¿no es cierto?, a través de un consorcio español que se ganó la concesión recientemente, lo está llevando a un estándar para que finalmente se puedan recibir naves y se reparen, pero este astillero en Panamá tiene la gran, digamos, significancia que puede recibir buques del tamaño de los buques Panamax, que son los que cruzan precisamente el canal de Panamá. Esto que ha sido un hecho noticioso bastante reiterativo en el último tiempo aquí en Panamá respecto a la cantidad de naufragios que existen, ¿no es cierto?, de buques abandonados, en fin, y por lo tanto generando toda una suerte de una infinidad de cosas. Por un lado el tema de contaminación, por otro lado el tema de cómo los rescatamos, por otro lado cómo afecta la ruta de navegación, y sin duda para aquellos que finalmente quieren investigar los orígenes, ¿no es cierto?, y toda la historia que hay detrás de eso. Y no puedo de esta parte dejar de no pasar, digamos, y decir la riqueza que tiene Panamá, sus aguas, ¿no es cierto?, que tiene zonas de protegida importantes, Código es una de ellas, no la única, y por lo tanto la riqueza que existe, y por lo tanto de poder conocer y preservar todo lo que existe en sus aguas territoriales. Por lo tanto, cuando hablamos de los componentes y sus intereses marítimos, que ya lo había mencionado, esto no es exclusivamente de una única autoridad. Hay temas que son de responsabilidad de una de ellas, pero hay otros que son responsabilidad de otra, hay unos que uno tiene responsabilidad compartida. Por lo tanto, necesariamente, y esto no es un tema de Panamá, es un tema de los países marítimos, tienen que poder tener vasos comunicantes sus respectivas instituciones y organizaciones. No pueden tener, ¿no es cierto?, departamentos estancos que no se comuniquen respecto al funcionamiento y operación de un país marítimo. Un país marítimo que se da como tal tiene que tener una estructura estatal, ¿no es cierto?, institucional, con personas, ¿no es cierto?, capacitadas, ¿no es cierto?, orientadas a poder desarrollar, ¿no es cierto?, y trabajar sobre los intereses marítimos y sus componentes. Aquí hablamos de la Autoridad Marítima, del Departamento de Costa y Mar del Ministerio de Ambiente, hablamos de la Autoridad de Recursos Acuáticos, hablamos de la Autoridad de Turismo, hablamos de la Secretaría Nacional de Energía, hablamos del Canal de Panamá, entre muchos otros. Y yéndonos hacia el buceo, evidentemente que esto ha tenido un tremendo desarrollo tecnológico y sobre todo hacia finales del siglo XX y sobre todo este siglo, ¿no es cierto?, que han permitido, ¿no es cierto?, con equipos y sistemas creados por el mismo hombre llegar a profundidades inimaginables, adentrarse en un mundo hostil, porque nuestro hábitat natural es esto, aquí una atmósfera, ¿no es cierto?, pero adentrarnos en un medio que definitivamente es hostil bajo nuestras condiciones propias y por lo tanto hacia el mar y sus profundidades. Y por lo tanto el desarrollo de esta nueva tecnología aporta significativamente para poder hacer investigación bajo la línea de agua, ¿no es cierto? Aquí gran trabajo de todos los que nos desempeñamos en esto para de una u otra forma buscar sacar información, obtener data, ¿no es cierto? Y sumarla, ¿no es cierto?, al beneficio de lo que queremos estudiar. Tenemos temas de posicionamiento en el mar, temas de batimetría, de gravimetría, ¿no es cierto?, magnetometría, sísmica marina, elementos de flujo calor, todo eso son cosas propias de la naturaleza que llevadas, ¿no es cierto?, al desarrollo tecnológico han permitido generar instrumentos, ¿no es cierto?, para poder, bajo ciertas características propias, poder estudiar las profundidades. Y finalmente, entonces, las operaciones submarinas, las actividades de buceo, entonces, en general, hoy día se han incrementado enormemente y yo las resumo en que las desarrollamos en temas de plataforma petrolera, en acciones de inspección, rescate y salvataje de buques, en actividad de mantención, de muelle e infraestructura, en actividad de investigación, en actividad de arqueología submarina y de explotación de los recursos vivos del mar. Por lo tanto, si queremos definir los tipos de operaciones submarinas, yo me atrevo a poner un poco y a expresar lo siguiente. La primera, podríamos decir que tenemos la denominada de buceo de extracción, o también conocida como buceo de mariscador o buceo pesquero. Y me voy a atrever a ponerle el apellido,
que es con o sin fin de lucro. En este caso, principalmente estas actividades son con fin de lucro, el personal, ¿no es cierto?, que trabaja en esto con conocimiento bastante precario a veces de lo que significa la fisiología submarina y las características, ¿no es cierto?, de desempeñarse en este medio. Han llegado ahí muchas veces porque han heredado al seguir trabajando después que han trabajado sus padres, ¿no es cierto?, porque son el sustento de la familia y van a desarrollar estos recursos. Por lo tanto, yo diría que este tipo de buceo es el más precario respecto a las condiciones que trabajan. Esto es un estándar en realidad en la mayoría de los países. Se han derivado estos buzos a trabajar en el mundo de la acuicultura, no por eso que mejoren mucho más sus capacidades, ¿no es cierto?, profesionales de trabajo, pero este es, yo diría, uno de los primeros que defino como el buceo de extracción. El segundo, sin duda, y seguramente muchos de los que están acá cuentan con algún tipo de licencia de estas características, tiene que ver con el buceo deportivo, buceo deportivo, recreativo, que normalmente, efectivamente, se obtiene a través de una escuela o centro certificador. Los más conocidos son PADI, NAUI, ¿no es cierto? Y uno hace sus primeros cursos y después va, ¿no es cierto?, perfeccionándose y logrando mejor nivel de capacitación, pero a lo que se le llama y denomina buceo deportivo. Ese es el ámbito de aplicación, en este caso. Incluso ahí en esta fotografía que muestro, el buceo de apnea también es considerado como buceo deportivo. Después podríamos definirlo como una característica especial que tiene que ver con el buceo científico. Y el buceo científico no está relacionado precisamente con dónde yo obtengo la certificación, sino que a lo que yo me dedico, ¿no es cierto?, como actividad. Y por lo tanto el buceo científico está relacionado con aquellas actividades donde uno, como actividad complementaria a una profesión o un oficio que tenga, debe ejecutar actividades submarinas para poder desempeñarse en este ámbito. Así tenemos un biólogo, por ejemplo, que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, que por actividades complementarias, ¿no es cierto?, requiere hacer una investigación y por lo tanto ese es denominado un buceo científico. Tenemos el buceo técnico, muy interesante, esto que se fue desarrollando y sobre todo en el último tiempo, que principalmente es para fines recreativos, pero no exclusivamente, por eso le pongo con y sin fines de lucro, aunque todavía principalmente para fines recreativos. Y esto, su gran consistencia en el desarrollo de esto fue para poder lograr bucear, por ejemplo, en lugares interesantes pero complejos como cavernas, como naufragio de mediana, ¿no es cierto?, complejidad, incluso de compleja complejidad por la profundidad, por ejemplo, en que se encuentran, porque uno se quiere meter hacia muchos lugares interiores, y por lo tanto el protocolo de seguridad aquí es muy relevante, ¿ya? Es muy relevante, y por lo tanto eso hace que el buzo sea alguien que tiene que tener una concentración bastante alta en el nivel de esto. Ustedes ven en la fotografía que está a la derecha, digamos, un buzo que es lleno de botella, y precisamente eso no es un buzo. Imagínense ustedes, alguno que ha buceado, ponerse eso para nada es cómodo, ¿ya? Para nada es cómodo. No es tan interesante si yo voy a ir a bucear a una cueva, ¿no es cierto?, un naufragio, pero requiere concentración permanentemente. Este tipo de buceo tiene hoy día una tasa muy alta de accidentabilidad. Y pasa principalmente porque muchas personas de esto no lo toman con la seriedad que corresponde cuando van a iniciar, ¿no es cierto?, el formarse como buzos técnicos, y finalmente hay un porcentaje importante que se accidenta por no conocer adecuadamente los equipos, las técnicas que se usan, y etcétera. Este buceo se ocupa principalmente con mezcla de gases más allá del aire. O sea, nosotros sabemos que habitualmente respiramos aire comprimido como mezcla tradicional, pero podemos bucear con nitrox, que no más que aire enriquecido, o sea, le aumentamos el porcentaje de oxígeno, le disminuimos el de nitrógeno, y eso se llama nitrox, pero permite disminuir el riesgo de la narcosis en buceo de hasta 30 metros de profundidad. Eso normalmente se usa en nitrox hasta máximo 30 metros. Y el heliox, donde reemplazamos nitrógeno por helio, definitivamente ahí tiramos muy a profundidad, ¿no es cierto?, la potencialidad de que tengamos un problema de narcosis, ¿ya? Y por lo tanto el helio se utiliza principalmente para buceos profundos. Ahora, el helio tiene características positivas como la que dije, pero también negativas. Y una de las negativas es la alta transferencia de calor, por lo tanto yo me enfrío muy rápido respirando heliox, por ejemplo, y también está, entre otras, el efecto Pato Donald. O sea, mi voz se transforma en esta voz Pato Donald, ¿no es cierto?, que se distorsiona mucho. Y el trimix,
que principalmente el que usa el buceo técnico ya es una mezcla de 3 gases, helio, nitrógeno y oxígeno. Y por lo tanto las botellas están calculadas previamente porque yo voy haciendo cambio de mezcla tanto cuando me sumerjo como también cuando me voy regresando a superficie. También, por supuesto, existen las certificadoras para esto, las principales y más conocidas son TDI, SCI, ¿no es cierto? Y también alguien puede seguir todo aquí un protocolo de certificación, ¿no es cierto?, en buceo técnico, muy interesante, ¿ya? Pero no son estas las exclusivas, hay muchas más, no tantas más, pero hay más que las que yo estoy mostrando ahí. Y finalmente, y que es parte de lo que les voy a nombrar hoy día, porque lo que estoy diciendo hoy día es la actualización del reglamento de buceo comercial. Tiene que ver con este tipo de buceo, el buceo comercial, industrial, que tiene que ver con buceos que personas que se han formado muchas veces por certificaciones que dan los países, en este caso, por ejemplo, en el caso de Chile, lo da la Armada de Chile al buceo comercial, pero también respaldado por certificaciones internacionales, y hoy día las grandes y conocidas son ADCI, ¿no es cierto?, Association Diving Commercial International, que tiene su base en Estados Unidos, pero a nivel mundial, y la otra es IMCA, International Maritime Commercial Association, que también a nivel internacional, pero está basada en Europa. Y ambas son muy similares, pero por lo tanto tienen altos estándares para trabajar este tipo de buceo. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la búsqueda, rescate, salvataje o reparación de buques averiados que se siniestran, aeronaves que caen al mar, ¿no es cierto? Un segundo tipo de actividad de buceo comercial tiene que ver con cuando cae un elemento al mar y hay alguien, una autoridad, ¿no es cierto?, alguien competente define que ese elemento es importante y hay que rescatarlo. Un barco que va con un contenedor importante elemento naufragia y ese contenedor se cae al mar y por lo tanto se dispone que hay que ir a recuperarlo. Por lo tanto, eso a veces tiene técnicas especiales que significan, no es lo mismo ir a buscar un container a 20 metros, a 50 metros o a 90 metros de profundidad. ¿Okay? El tercero tiene que ver con, y esto se da mucho, en trabajar con aguas contaminadas. Y algo muy simple, por ejemplo, las productoras de alimentos, las productoras de pollo para alimentos, en fin, tienen piscinas de almacenaje con aguas turbias y con desechos bastante tóxicos. Y por ejemplo, ese trabajo lo hacen buzos, ¿ya? Pero yo esto lo defino como un lugar especial porque ese buzo, si tiene un mínimo contacto con esa agua contaminada, en minutos se puede morir. Por lo tanto, tiene que tener un nivel de sello de su traje y su casco de tal magnitud que se evite al máximo el poder sufrir ese tipo de contaminación. Y algo bueno que a mí me ha tocado participar, pero tiene que ver, y este es de los buceos más complejos, cuando se planifica el poder, ¿no es cierto?, recuperar o llegar a un submarino hasta cierta profundidad, por supuesto. No se trabaja como máximo 500, 600 metros, pero si es que algún submarino ha sufrido un siniestro y eventualmente existe la potencialidad, digamos, de que se pueda recuperar aún el personal del submarino. Esta es una tarea que los países de la OTAN principalmente trabajan. Hay países de la OTAN que se han incorporado a este equipo de trabajo, pero está destinada a ese propósito. Así que esas son un poquito las actividades de buceo. Aquí algunos ejemplos. Me ha tocado participar en actividades de reflotamiento en Chile, en el sur, actividades, ¿no es cierto?, cuando una embarcación se dio vuelta en un lago, sin conocer la profundidad, nos tocó hacer un levantamiento del lago hasta 250, y el lago resultó tener 280 metros de profundidad, donde en ese caso tuvimos que hacer el rescate, lamentablemente, de cuerpos. Esto fue una falla geológica en el sur de Chile, la falla Liquiñovsky, en el fiordo Aysén, que generó la caída de una mitad de un cerro y generó un tsunami local, y finalmente nos tocó hacer un trabajo ahí de rescate y salvataje en ese lugar. Esto constituye la caída de una aeronave, lamentablemente, fallecieron toda su tripulación y pasajeros, y nos tocó ir a hacer la recuperación del fuselaje. Y esto también accidentes, como se ven ahí de ese buque, que zozobró, naufragó en el sur de Chile, y nos tocó hacer un trabajo de salvamento. En fin, bueno, teniendo ese marco,
general, yo puedo entonces poder decirle en forma genérica las normativas que existen para esto. Respecto a las normativas de buceo comercial, como le mencionaba, está la ADSI, o Association of Diving Contractor International, el IMCA, que es la International Marine Contractor Association. Diría que esas son las principales a nivel de buceo comercial que existen. Una es basada en Estados Unidos, la otra en Europa. También hay una especial que tiene que ver con el trabajo sobre buques mercantes, y es el IACS. Hay normas militares importantes, sobre todo las americanas, pero no la única. Francia, España, Brasil, Chile tienen manual de salvataje, que se usa bastante para el tema de rescate y salvataje, manual de estabilidad, normas de la OMI, la Organización Marítima Internacional, que regulan o establecen las características del cuerpo de agua y sus contaminantes, y aquellas normas propias del país donde debe realizarse una operación submarina, que en el caso de Panamá es la Autoridad del Canal de Panamá y la Autoridad Marítima. Respecto a las normas internacionales en buceo deportivo, estas obviamente están establecidas y seguramente quienes han cursado o han iniciado algún tipo de certificación han podido entonces tener en sus manos los protocolos y procedimientos que enseñan respecto a cómo se establecen las operaciones submarinas o las operaciones de buceo, tanto a nivel de buceo deportivo, las que propias de buceo técnico, y también aquí incorporo la de DAN, conocido seguramente también por muchos, que se ha dedicado a establecer protocolos de seguridad, sobre todo seguridad, ¿no es cierto?, la actividad de buceo deportivo. DAN, de alguna forma, tiene su centro de operación desde el punto de vista de lo que estudia en la Universidad de Duke, de Estados Unidos, y por lo tanto la investigación que hace esa universidad tiene que ver con casos de buceo deportivo. Es decir, por ejemplo, establecen datos del buceo de la mujer, ¿no es cierto?, en la actividad de buceo deportivo, y por lo tanto ven cómo pueden compararla con las tablas de descompresión existentes en relación a la aplicación de bucear hombres o mujeres, ¿no es cierto?, teniendo varias consideraciones de parámetros distintos. Sabemos que el cuerpo, digamos, estructuralmente la mujer tiene más grasa porcentualmente que el hombre, y la grasa es un elemento importante de acumulación de nitrógeno, y por lo tanto, y el acumular nitrógeno favorece el desarrollo de narcosis, por poner un ejemplo, ¿se fijan? O qué pasa con el desarrollo de buceo en niños de tal edad. Entonces, DAN, a través de la Universidad de Duke, ¿no es cierto?, DAN es la que pone en circulación estos papers respecto a este tipo de cosas. Y norma en Panamá, por lo tanto, yo aquí las separo y las voy a nombrar porque son exclusivamente para aplicación del Canal de Panamá, pero las nombro porque tiene una significancia importante que voy a explicar por qué. La norma del Canal de Panamá, que está su norma de seguridad, ahí está el número, está su manual de buceo, o sea, y ahí hago la diferencia, tiene una norma de seguridad y tiene un manual de buceo. Tiene un protocolo médico también establecido y tiene un manual y tiene una referencia que se usa a través de la Marina norteamericana. En el caso de Panamá, aún vigente, está el reglamento de buceo del año 2009, ¿ya? Pero que se deroga en un año más, según lo que voy a explicar. Y en respecto al buceo deportivo, prácticamente hoy día no hay mucho, y solamente está este documento que está acá, que es un requerimiento obligatorio a los buzos que realicen actividades de buceo deportivo dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá. Eso es lo que hasta hoy día está vigente, ¿ya? En el caso de la Autoridad del Canal de Panamá, su norma de seguridad habla de los requisitos mínimos, está el propósito, está el manual de seguridad, que esto yo lo considero relevante porque lo une, ¿no es cierto?, a los protocolos de salud e higiene ambiental y seguridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, une los protocolos de seguridad propios como trabajadores que tienen que tener los integrantes del Canal de Panamá respecto a los protocolos que se basan en la actividad submarina o operacionales. También establece el desarrollo y uso de cámara hiperbárica. Esto no es un tema menor porque accidentes, muchas enfermedades derivadas del buceo finalmente deben, no todas, pero muchas son tratadas en cámara hiperbárica. Y por lo tanto, hoy día hay muy pocas cámaras hiperbáricas en Panamá
Y por lo tanto, y eso suma además que por lo tanto tenemos poco personal capacitado para poder operar cámara hiperbárica. En el caso del Canal de Panamá, ellos tienen sus propias cámaras hiperbáricas, tienen dos, ahí hay una fotografía donde me tocó a mí inspeccionar una de ellas, tienen dos cámaras hiperbáricas con personal entrenado, pero son para uso exclusivo obviamente del Canal de Panamá, con toda una connotación que deben tener las cámaras hiperbáricas, ¿ya? Ellos tienen sus propios programas, hay un programa de capacitación que nos tocó hacerle al Canal de Panamá años anteriores, en operación de cámara y en rescate y salvamento. Y en el caso de el buceo comercial fuera de la instalación, entonces fuera del territorio del Canal de Panamá, o sea, en todas las aguas jurisdiccionales de Panamá, está el reglamento de buceo comercial de la autoridad marítima. El que les voy a mostrar se publicó en Gaceta Oficial ahora en septiembre, deroga este que yo le estoy mostrando acá, pero el otro entra en vigencia en un año más. Por lo tanto, mientras no entre en vigencia el otro, que entra en vigencia en un año más, este es el que está vigente. Y este es un reglamento que es del año 2009, ¿ok? Y aquí yo rescato lo principal de este reglamento, que tiene que ver con, define cuál es el propósito de este reglamento, y aquí en lo que está ahí en rojo, no sé si lo alcanzan a ver, principalmente está orientada a las actividades que tienen que ver con actividades en buques, ya, a la actividad marítima portuaria. Por lo tanto, habla muy poco o prácticamente no habla de otro tipo de actividades de buceo que estén relacionadas a otro tipo de actividades. Por lo tanto, este reglamento principalmente se basa en ese tipo de cosas. Define algunos aspectos relacionados con eso, sigue ahondando en los temas de seguridad de la vida en el mar, pero relacionados a los trabajos en los buques. Y por lo tanto, resuelve aprobarse este reglamento de se deben cumplir todas las normas, leyes, códigos, reglamentos nacionales aplicados a la materia. Y eso es lo que dice. Entonces, dice eso respecto a que se deben cumplir todas las normas, leyes y códigos, pero no dice más. Por lo tanto, deja muy amplio ahí el margen respecto a qué pasa si un buzo que está haciendo una actividad de buceo mariscando, de extracción, se accidenta, por ejemplo, ¿ya? Y ese buzo pertenece a alguna empresa, ¿no es cierto?, o lo está haciendo en forma individual. O sea, respecto a lo que es salud, higiene y seguridad ocupacional, no habla mucho respecto a eso, ¿ok? También establece el control que se debe tener o la certificación o el equipo asignado a las personas, pero bastante escueto, el personal designado, bastante escueto, y algunos protocolos relacionados a las operaciones. Habla un manual de seguridad, su contenido, ¿ya? Habla de los procedimientos que tienen que haber pre-buceo, durante el buceo, ¿no es cierto? Y aquí habla del uso de cámara hiperbárica. Entonces, vuelvo al tema de las cámaras hiperbáricas. La cámara hiperbárica es una ciencia de la medicina que de alguna forma se dedica a estudiar la fisiología y la fisiopatología del organismo, que se ve expuesto, ¿no es cierto?, a ambiente hiperbárico, y por lo tanto el buzo se ve expuesto a ambiente hiperbárico en el momento en que se sumerge, ¿no es cierto?, en el agua. Por cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera, o sea, nosotros a 10 metros de profundidad ya tenemos el doble de presión de la que tenemos aquí en superficie. Y así sucesivamente, por cada 10 metros aumenta una atmósfera nuestra presión. Por lo tanto, nuestro cuerpo se ve sometido permanentemente a un ambiente hiperbárico, ¿ya? Y junto con eso, todas nuestras cavidades, y junto con eso, el aire o la mezcla de gases que estamos respirando en nuestro cuerpo, ¿ya? De ahí deriva entonces, ¿no es cierto?, y para los que tienen cercanía con la actividad de buceo, de ahí derivan las tablas de descompresión. Las tablas de descompresión no es más que el cálculo de determinar cuánto tiempo uno bucea, ¿cierto?, y a qué profundidad, para determinar y calcular cuánto uno ha introducido en su cuerpo adicionalmente, sobre todo nitrógeno, el gas residual, que es nitrógeno, para después que ha seguido todo el corriente, primero por el pulmón, después se va al corazón, después se va por el torrente sanguíneo a nuestro cuerpo, y después tenemos que retirarlo, ¿no es cierto?, en un proceso que tiene tiempo, a través de las células, que hay que hacer ese proceso inverso. Eso no es automático. Y si uno no respeta, por lo tanto, un protocolo de salida de ese gas, que tiene una velocidad de salida, eventualmente uno puede sufrir, por ejemplo, el efecto Coca-Cola. O sea, yo tomo una Coca-Cola, la agito,
y la abro, ¿no es cierto?, la Coca-Cola se dispara. El mismo efecto que yo voy a producir con mis burbujas de estos gases que están metidas en cualquier parte de cualquier célula de mi cuerpo, no respeto su velocidad de salida y va a tender a salir de la forma más rápida y va a romper venas, va a romper capilares, ¿no es cierto? Y finalmente voy a quedar con todo mi cuerpo con color morado porque se me rompieron esas partes de mi cuerpo. El problema está que pasa si eso ocurre en el corazón, que ocurre en el cerebro, eso me puede generar una muerte instantánea. ¿Ok? Así que eso es un poco lo que habla este reglamento que aún está vigente, pero definitivamente la autoridad marítima lo está reemplazando. Y en el caso del buceo deportivo, como les dije, esta es la normativa que habla del buceo deportivo, pero no habla del buceo deportivo, sino que solamente dice que para la actividad de buceo deportivo está esto. ¿Y qué es esto? Es señalar que, tan simple como señalar que uno tiene que usar la bandera de buceo, la bandera internacional de buceo, colocarla en lugares donde uno va a estar, principalmente las embarcaciones, para indicar que está haciendo una actividad de buceo deportivo. Por lo tanto, evidentemente que aquí hay que realizar bastante en este aspecto. Bueno, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo nuevo? Aparece este reglamento de buceo comercial que fue publicado ya en Gaceta Oficial el 14 de septiembre del año 2022 por la resolución de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima que lo aprueba como reglamento de buceo comercial. Por lo tanto, este reglamento, y ahí lo dice, esta resolución deroga la resolución anterior, pero comenzará a regir 12 meses después de su promulgación, o sea, comienza a regir en septiembre del año 2023. Y en su artículo transitorio señala que la Autoridad Marítima va a crear una unidad administrativa denominada Sección de Buceo Comercial bajo la supervisión directa del Departamento de Industrias Marítimas Auxiliares de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas. Y la responsabilidad de ellos va a ser implementar esta nueva normativa de cumplimiento. O sea, ya tienen el año y fracción, menos del año, para que implementen este reglamento, ¿no es cierto?, y lo hagan práctico. Tiene 12 secciones, o sea, cambia sustancialmente con la anterior. El primero, el objeto, ámbito de aplicación, y aquí esto es importante porque el ámbito de aplicación es para las actividades de buceo comercial. Como les voy a señalar un poquito más adelante, define distintos tipos de buceo. Yo recién les expliqué diferentes tipos de buceo, y este reglamento es para el ámbito de aplicación del buceo comercial. Eso lo dice en su sección primera. La segunda sección habla de las certificaciones de los equipos, un paso importante porque todo aquel que quiera realizar actividades de buceo comercial tiene que presentar certificación de los equipos, de su personal y la designación de cargo. Habla de un tema de salud ocupacional, me voy a referir en eso en particular porque tengo mis observaciones respecto a eso. Habla de las obligaciones y aquí define personas, aquí define cuáles son las personas con cargo que deben desempeñarse en la actividad de buceo, que no lo tenía tan detallado la resolución anterior. Establece un manual de operaciones, también muy importante porque es bastante descriptivo respecto a los protocolos que deben existir para realizar operaciones de buceo. Habla de las operaciones y cómo se deben registrar ante las autoridades competentes. Establece ya, y esto es importante, se usa mucho en todos lugares, digamos, es importante que aquí se formalice el desarrollo de un bitácora. O sea, cada buzo, a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, tiene que tener un bitácora donde esté permanentemente colocando cada una de las actividades que realiza, bajo todo un protocolo que este reglamento lo dice. Los procedimientos para operaciones específicas, es decir, actividades, por ejemplo, de soldadura, con mezcla de gases, habla de esta sección octava. La sección novena, importante, ya que la tecnología ha aumentado, habla y menciona algunas cosas relacionadas con el uso de ROP, que son los vehículos operados remotamente, ¿no es cierto?, donde de alguna forma complementan estos ROP las actividades de los buzos. De las prohibiciones, de las sanciones y las disposiciones transitorias. ¿Okay? Obviamente me voy a referir a algunos, después voy a mostrarle el reglamento mismo, pero ¿qué rescato? Tal como dice ahí, para las actividades propias del buceo comercial y aquellas actividades conexas, y en todas las aguas territoriales marítimas de Panamá. Eso es lo primero. Lo segundo,
habla de definiciones y por lo tanto, dentro de la definición importante, bueno, habla de la actividad del buceo como actividad subacuática que realiza el ser humano, ¿no es cierto?, que se sumerge y mantiene bajo el agua sometido a un medio hiperbárico, ya sea con asistencia de equipo o medios que permitan el intercambio de una mezcla de gaseosos. ¿Ok? Habla del buceo autónomo, semiautónomo y libre. Sabemos que el buceo autónomo es aquel que no tiene ninguna conexión con superficie, es decir, a los estilos Jacques Cousteau, ¿no es cierto? Yo me coloco una botella o un conjunto de botellas, un regulador unido a esas botellas y yo puedo ejercer la actividad de buceo en forma independiente. Semiautónomo, que es aquella que yo sí dependo de superficie porque tengo una conexión con un sistema que me suministra el gas de respiración de superficie, ese es el semiautónomo. Y el libre, es decir, el buceo apnea, es decir, que no se hace con ningún elemento. Pero aquí establece una definición importante que tiene que ver con el buceo científico. Yo le mencionaba ahí en mi definición lo que yo consideraba que es buceo científico. Bueno, acá este reglamento lo dice: toda actividad de buceo la cual tenga como fin la realización de estudios o proyectos vinculados a una actividad de investigación científica, arqueológica o de preservación del medio ambiente, que se lleve a cabo exclusivamente con ese carácter. Y aquí viene un punto importante para que tomen nota: mediante un permiso otorgado por la Autoridad Marítima de Panamá, institución que regula las operaciones de buceo. Es decir, este reglamento es de buceo comercial, ¿ok? Pero en el punto donde define el buceo científico, es decir, seguramente muchas de las actividades que ustedes mismos seguramente pueden hacer acá, cumpliendo una función de arqueólogo, cumpliendo una función de biólogo, en alguna institución estatal o privada que tengan que hacer, van a clasificar dentro de este punto buceo científico, y para que puedan hacer esa actividad en Panamá tienen que solicitar un permiso especial a la Autoridad Marítima. No obstante, este reglamento no es el reglamento de buceo científico, como les digo, sino que este reglamento es del buceo comercial. Y las otras definiciones de buceo hablan del buceo deportivo, toda actividad en la cual se emplean técnicas de buceo para la práctica de actividades con propósitos deportivos o competitivos, los cuales se desarrollan con equipos de respiración autónomo, SCUBA, hasta 40 metros de profundidad. O sea, aquí dice que el buceo deportivo es con SCUBA, ¿ok? Por lo tanto, el buceo deportivo aquí, el que va a hacer una actividad con buceo técnico, no cabe dentro de este proceso, ¿ya? Y por lo tanto, y tiene que hacerse con SCUBA, o sea, con equipo autónomo, ¿ya? Tal como lo dice acá, y hasta un máximo de 40 metros de profundidad, y también por aquellas personas, y además y acá se le exige que tengan un certificado emitido por algún centro o una casa certificadora como las que le acabo de mostrar. O sea, yo tengo que hacer un buzo PADI, tengo que hacer un buzo NAUI, en fin, tengo que tener la certificación de una de esas lugares para poder hacer el buceo deportivo. El buzo de extracción es lo mismo que habíamos definido anteriormente, o sea, aquel buzo que se dedica a realizar la extracción de elementos vivos del mar, ¿ok? Y tiene que tener un permiso otorgado por la institución correspondiente. Aquí dice la institución correspondiente porque la institución que otorga este permiso en este caso es ARAP, ¿ok? Pero a mi modo de ver, tal como también es en varios otros países, esto debiese otorgarlo, creo yo, a futuro la Autoridad Marítima, independiente si el fin que se va a cometer es para una actividad, ¿no es cierto?, que en términos de actividad controle la ARAP, debiese ser, a mi modo de ver, una actividad que también regule la Autoridad Marítima. Y el buceo comercial, que es el propósito para el cual está desarrollado este reglamento, toda aquella actividad en la cual se emplean técnicas de buceo para realizar actividades de construcción, mantenimiento, limpieza, reparación, inspección, demolición, remoción, recuperación, salvamento, en fin, aquí es amplio, ¿no es cierto? Pero aquí al final dice, y esto es lo importante, con fines de lucro. O sea, toda actividad con fin de lucro, en todo este margen de actividad, es la involucrada, ¿no es cierto?, para la actividad comercial, que es a lo cual ha desarrollado la Autoridad Marítima. Es decir, este reglamento menciona otro tipo de buceos, otro tipo de buzos, habla del buzo científico, donde muchos de los que están acá y mucha gente va a tener que pedir un permiso especial ante la Autoridad Marítima para que en el fondo le autorice la actividad que va a realizar.
seguramente ahí se le va a pedir una certificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, que tenga como buzo, y por lo tanto se le va a otorgar la autoridad marítima el permiso para eso. Pero punto, este reglamento no define nada más respecto a la actividad del buzo científico ni deportivo. Y en el caso del deportivo lo mismo, va a tener que presentar su certificado, ¿no es cierto?, de la certificadora que le dio el curso de buceo deportivo. Y lo otro novedoso de este reglamento tiene que ver con que ahora sí define tanto supervisor de buceo, que aquí no lo coloco, define la figura de supervisor de buceo, lo define como aquella figura que es responsable. Y hablo de responsable porque hay un aspecto jurídico legal con eso, responsable de la operación de buceo. Y a las personas que van a realizar la actividad de buceo, que son los que están acá, dice que define buzo, pero después define el buzo de primera, de segunda y de tercera división. Es decir, el de tercera división es el buzo que parte, ¿no es cierto?, siendo buzo, es un buzo de adiestramiento, el cual ha superado un entrenamiento intermedio, por lo que podrá realizar con la debida supervisión un número definido de inversiones a ciertas profundidades y limitadas operaciones específicas. Esto no lo define más que eso, por lo tanto, esta unidad especial que tiene que formar la autoridad marítima va a tener la tarea de aquí a antes de septiembre de poder aclarar bastante este punto para definir cómo esa persona se va a entrenar, cómo se va a capacitar, si puede tener una capacitación efectuada en el extranjero, ¿no es cierto?, y se valida, etc. El buzo de segunda es el buzo que pasa la categoría del buzo tercera, capacitado para realizar las operaciones de buceo sin las limitaciones establecidas al buzo tercera, pero sin poder realizar operaciones que tiene que realizar el de primera. Pero no hace la diferencia de cuál es una respecto a la otra, va a tener que definirlo la unidad que se crea para este efecto, y el buzo de primera, capacitado para realizar las operaciones de buceo, y tiene como propósito supervisar las maniobras realizadas por los buzos de segunda y tercera. ¿Ok? Ok, voy a salir un poquito de la presentación, pero ahí se sigue viendo la pantalla, ¿no es cierto? Entiendo que sí. Sí, se ve la pantalla. Sí, se ve, Ok, se ve perfecto. porque, ¿y el tamaño ahí de eso se ve? Sí. Sí. Ok, como es largo, yo solamente voy a ir a pasar algunas cosas importantes que quiero rescatar. Ok, entonces, como dije, tiene 12 capítulos o 12 secciones este reglamento, que las voy a nombrar. Habla de las definiciones, tiene muchas definiciones. Esto está abierto y uno lo puede googlear y va a llegar a este reglamento. Así que todo está abierto, ¿no es cierto?, para que cada uno lo pueda mirar. Yo ya estaba hablando de algunas definiciones, estaba hablando respecto al tipo de buceo, que ahí están indicadas. Después habla un poquito de algunos temas que tienen que ver con la descompresión, que más que nada van a estar orientados a cosas específicas del buceo, ¿ya?, que no lo vamos a nombrar acá. Aquí habla la certificación del buceo, entidad con reconocimiento nacional o internacional, la cual regula y normaliza la seguridad y los procesos mediante normas internacionales dentro de la actividad del buceo, ¿ya? Es decir, yo soy formado con un programa de 1800 horas como buzo de rescate y salvataje, por lo tanto tengo un programa validado en la Marina de Chile, y podría presentarme entonces ante la autoridad marítima para que se me valide, ¿no es cierto?, esa capacitación, tal como dice este punto, y por lo tanto desempeñar actividad de buceo en Panamá. O sea, todo aquel que tenga una certificación de este tipo de características tiene que ser presentante ante la autoridad marítima para que la autoridad marítima lo evalúe, lo analice y dar conformidad y diga correcto, usted se le da entonces la certificación de buzo en Panamá. Por lo tanto, a quienes nos están escuchando y hoy día están viendo este punto, esto es lo que esto es lo que viene, y por lo tanto cada uno que se ha formado en algún lugar externo a Panamá va a tener que hacer este protocolo una vez que la unidad de sección que se cree establezca el cómo hacerlo. ¿Okay? Después habla de las definiciones de Pitágoras, aquí habla de la medicina hiperbárica, como se lo dije, por lo tanto nombra el tema de la medicina hiperbárica, y en fin, y define los vehículos remotos submarinos. Habla del vehículo no tripulado, controlado remotamente, que es utilizado en actividad subacuática, o del LOP, que es la única diferencia, que ese vehículo es tripulado. Después viene la sección 2 de las certificaciones. Aquí habla de los tres
las personas importantes, el supervisor de las operaciones, el supervisor de buceo y los buzos. Y aquí habla, por lo tanto, de la certificación de los equipos. Por lo tanto, no voy a ahondar acá, pero sí, y ahí se ve parte de esto, que por lo tanto cada empresa que se dedique a las operaciones submarinas comerciales tiene que acreditar cada uno de los elementos que tiene, su compresor, su generador eléctrico, sus digamos, equipos personales, en este caso reguladores, en fin, con todas las características propias y por lo tanto tienen de aquí hasta septiembre del próximo año para ir preparando toda esta documentación respecto a todos los equipos que tienen, porque van a tener que mostrar certificación, prueba hidrostática, aquello que corresponda, calidad de aire en el caso de los compresores, etcétera, etcétera. Aquí lo establece este punto. La sección tercera, que es la que a mí me preocupa, que es de salud ocupacional y requisitos médicos, me preocupa esta sección. Bueno, antes de decir por qué me preocupa, también es bastante interesante y exigente, y eso me parece bien, respecto a lo que va a pedirle a aquellas personas que quieran desempeñarse en una actividad de buceo comercial en Panamá, porque obviamente, y esto no es exclusivo de Panamá, esto es exclusivo de muchos países que se dedican a esto, es exigirle los exámenes correspondientes, y aquí los parte describiendo, un preocupacional, un ocupacional, de vigilancia, y aquí establece de qué se trata, con qué periodicidad, ¿no es cierto? Si tiene un accidente y yo tengo que regresar a bucear, ¿qué tengo que demostrar ante la autoridad competente? O si tuvo un accidente, ¿qué es lo que debes hacer? O sea, yo puedo tener un accidente, pero que no me invalida para nunca más hacer buceo, entonces tengo que cumplir un protocolo, y ahí lo establece de qué es lo que debería hacer, ¿ya? Establece algunas actividades que son incompatibles, ¿no es cierto? Y las pone aquí en el reglamento. Establece cuáles son las enfermedades, digamos, no es que las defina, porque esto existe, pero aquí las coloca en el reglamento cuáles son las enfermedades asociadas al buceo, mejor conocidas como las EDI, enfermedades por descompresión, que hay diferentes niveles según su gravedad. Algunas son tratadas en forma fuera de cámara hiperbárica, y otras sí deben ser tratadas, como yo les dije, en cámara hiperbárica. Son tratadas en cámara hiperbárica porque el accidente se deriva, ¿no es cierto?, de un accidente derivado de todo el proceso descompresivo, esto de la salida de la burbuja como Coca-Cola, ¿ya? Entonces, la mejor forma hoy día demostrada para atender eso rápidamente es poder llevar las burbujas que se inflaron nuevamente al tamaño que estaban al momento que el cuerpo humano estaba sometido a esa presión. Y ahí hacer todo un protocolo, ¿no es cierto?, controlado, ¿no es cierto?, a través de un médico para que la persona vaya entonces nuevamente recuperando y eliminando los gases que todavía tiene en exceso en su cuerpo. ¿Ya? Por eso se usan las cámaras hiperbáricas para un tipo de accidente. Y ahí están determinadas, por lo tanto, cuáles son los típicos accidentes que se determinan. Establece las actividades y aquellos que se han expuesto a estas condiciones hiperbáricas, cómo tienen que, por lo tanto, volver a hacer cierto tipo de exámenes. Y aquí establece el listado de eso. Establece las actividades como botiquín y etcétera, que tienen que estar en los lugares. Después viene una sección que habla de las obligaciones, ¿ya? Y aquí habla de las obligaciones de todo el personal. Esto es importante porque el reglamento anterior no lo consideraba con este detalle. Aquí coloca el detalle, lo que tiene que hacer se lo coloca a la empresa, se lo coloca a las personas involucradas en la actividad de buceo, al supervisor de las operaciones, al supervisor de buceo y a los buzos de primera, segunda y tercera, y a los asistentes de buzo. Esto se lo coloca en este capítulo de obligaciones, ¿ok? Que son bastante exigentes, pero no son distintas a lo que se exige en las otras partes, ¿no es cierto?, del planeta donde se realizan operaciones de alto estándar. Y ahí se definen la de buzo primera, segunda y tercera. La estoy pasando, pero ahí está el detalle, como se ven en un listado no menor, sobre el manual de operaciones, o por lo tanto aquí le obliga a la empresa o a la institución, ¿no es cierto?, a que cuente con todo un protocolo de operaciones, no solamente para la operación, sino que también para atender las emergencias. Aquí hay operaciones pre-buceo, durante el buceo y post-buceo, y para atender las situaciones en caso de emergencia, ¿ya? ¿Cómo se establece una operación normal de buceo? Habla el capítulo sexto, ahí está. Habla el bitácora de buceo, como les dije, y aquí establece todo lo que debe contar cada
buceo que cada uno haga en su momento, y aquí está, propósito, la identificación de los buzos, el tiempo que va a superficie, se sumerge y después vuelve a superficie, la profundidad, tiempos de compresión, todo el protocolo de las firmas, etcétera. O sea, un listado grande, pero que apunta a la seguridad de la operación. Los procedimientos específicos, ya decía, trabajar con soldadura, con gases de mezcla de gases, etcétera, están indicados en este capítulo. Viene, no es poco, se dan cuenta, en ese capítulo. No quiero ahondar porque en realidad ya nos va a ver un detalle fino que no creo que sea para el propósito de acá, pero viene el de los vehículos operados remotamente, donde acá no, lo que coloca es que aquella empresa que vaya a hacer actividades de robótica tiene que tener una persona que esté certificada, por lo tanto tenga un certificado que es operador de ROP, y que obviamente este equipo también tenga una certificación. Eso es lo que principalmente establece este capítulo, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que hoy día están haciendo actividades de robot en Panamá van a tener que certificar a su gente con una certificación. Hoy día en Panamá no hay certificaciones, por lo tanto van a tener que hacerlo buscando certificaciones extranjeras y hacer todo un protocolo de certificación de sus propios equipos. ¿Ok? Las prohibiciones, que no son más tampoco que las que en el fondo no hacer actividades que estén, ¿no es cierto?, actividades que de alguna forma pongan en riesgo tanto la operación del buceo, tanto la empresa que se dedica a la actividad del buceo y tanto la seguridad individual de cada uno de los buceadores, es lo que abonda ese capítulo. De las sanciones, que es muy pequeño, pero solamente que se van a poner sanciones a quien no cumpla cada uno de los puntos de este reglamento, y la duodécima, la 12ª, que habla del capítulo transitorio, que va a designar esta unidad de buceo, ¿no es cierto?, que tiene de tarea hasta un año para hacer este trabajo, ¿ok? Así que viendo un poco entonces la normativa de buceo, yo hago mis comentarios finales, y esto no lo digo por primera vez, siempre lo digo, me gusta decirlo, que es importante conocer, entender y comprender las operaciones submarinas. Ustedes se dan cuenta que yo hablo de operaciones submarinas, buceo, algunos de forma muy acotada, a mí me gusta hablar de operaciones submarinas, pero hay que comprenderlas como unas actividades de toda una cadena productiva. Aquí es tema laboral, gremial, educacional, como una actividad de gran multiplicidad profesional que requiere el concurso de competencias de todas ellas. Es decir, yo por ser biólogo marino y tener una certificación de buzo, y soy biólogo del Departamento de Costa y Mares del Ministerio de Ambiente, que voy a hacer una actividad de buceo el día próximo lunes a las 10 de la mañana, no puede estar la organización desprendida de esa responsabilidad. O sea, y esa persona tampoco puede ir a bucear sola. Ya ustedes conocen, los que tienen licencia de buceo, que el buceo no se hace solo, se hace al menos en pareja si es de scuba, y tiene que haber arriba un supervisor y tiene que haber, por lo tanto, un protocolo que haya autorizado a hacer esa actividad, y la autoridad competente tiene que estar informada. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay toda una multiplicidad profesional que requiere el concurso y competencia de todos ellos. Una actividad realizada por el hombre en un medio adverso y distinto a su hábitat natural, que normalmente su nivel de riesgo es serio o crítico y por lo tanto deben tomarse adecuadas medidas de mitigación, que permanentemente exige una adecuada concentración, condición física y psicológica, que debe considerar organización, planificación, entrenamiento, sostenimiento y capacitación. ¿Ok? Los desafíos son altos en este tema. Los aportes con este nuevo reglamento es que permitirá mejorar, perfeccionar, profesionalizar y estandarizar las operaciones submarinas comerciales e industriales en Panamá, y con eso contribuir a una mejor competitividad que cada día toma más sentido y urgencia para el desarrollo y crecimiento marítimo de Panamá. Y estos cambios desde el antiguo al nuevo aspiran a que Panamá cuente con un sistema robusto para el control, desarrollo y ejecución de las actividades submarinas del tipo industrial o comercial en aguas territoriales. A mí, y esto es una opinión personal, pese a que yo soy el que le estoy exponiendo, pero para los que me están escuchando, digamos, y luego como crítica constructiva, a mí me preocupa la sección tercera, que habla de salud ocupacional y requisitos médicos, ¿ya?
Porque atendiendo a que si el sistema, las normativas, los reglamentos y pautas de seguridad y salud ocupacional de Panamá que controlan y regulan el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, van a contar con variables que deberán ser atendidas una vez que entre en vigencia este nuevo reglamento buceo comercial de la República de Panamá. ¿Ya? O sea, aquí no solamente estamos hablando ahora de buzos idóneos, incluyendo a los supervisores que van a tener que trabajar con todo este protocolo de certificación, sino que también aquí hay profesionales y técnicos entre médicos, médicos hiperbáricos, que van a tener que ser capaces de evaluar todo este tipo de cosas. Pero el médico no es el que se mete a una cámara hiperbárica, se mete un enfermero hiperbárico. En Panamá hay médicos hiperbáricos, muy pocos, pero hay. No hay ninguno, cero, enfermeros especializados en medicina hiperbárica, cero. Operadores de cámara, hay muy pocos, pero certificados me atrevería a decir que ninguno, que estén certificados para operar una cámara hiperbárica. Y auditores, que no solamente tienen que estar en la empresa, tienen que estar, ni tampoco, a mi modo de ver, en la autoridad marítima, auditores o inspectores que tienen que estar en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Salud, o la Caja de Seguro Social, seguramente para atender algún siniestro que sufrió una empresa o sufrió un trabajador, y que no solamente es resorte, en este caso, de la autoridad marítima, también va a ser resorte de que ellos, otras instituciones, y van a tener que, por lo tanto, trabajar sobre este tema. Por lo tanto, creo que aquí viene una interesante tarea a propósito de la sección tercera de salud ocupacional y requisitos médicos. ¿Ya? Porque para mí el buceo es importante, no importa sea buceo deportivo, técnico, comercial, en que siempre se debe velar por el principio rector que voy a hacer yo una actividad normal y trabajar en forma segura. Y para el buceo deportivo, incluso técnico, no cabe más que trabajar en una condición normal. Y yo me atrevería así a colocar, en el caso del buceo comercial, situaciones de crisis, ya que ameritan estándares especiales. Por ejemplo, un buque va cruzando por el canal de Panamá y por X motivo se averió, ¿no es cierto? Produce una contaminación muy grande en el canal de Panamá y por lo tanto eso significa todo una detención del canal de Panamá. Eso significa planificar una actividad comercial e industrial de urgencia, ¿no es cierto? Pero con protocolo de seguridad. Pero evidentemente ahí no estaba una operación normal, estaba una operación de crisis, ¿ya? Y por lo tanto cualquier operación, y aquí este es mi mensaje a aquellos que hacen actividad de buceo deportivo, no porque sea actividad de buceo deportivo, no tengo que tener una organización, una planificación, poder entrenarme permanentemente, poder tener un adecuado plan de sostenimiento de mi equipo, haber tenido o buscar siempre una capacitación, ¿no es cierto?, adecuada y trabajar con un múltiple escenario. Ya, acuérdense que acá estamos trabajando pues, en este tipo de actividad a propósito de este seminario. Hay gente que va a ir a hacer una investigación arqueológica, hay gente que va a ir al agua, hay gente que va a estar arriba, por lo tanto, una actividad multidisciplinaria, ¿no es cierto? Hay solamente fotografías de actividades que muestran más de lo mismo, pero los resultados de todo esto son trabajar en forma profesional, sensible a las autoridades que tienen que tomar decisiones con estándares, ¿no es cierto?, en los procedimientos y protocolos y ser capaz entonces de llevar trazabilidad de la actividad y el entrenamiento. Sí, con esto termino. No sé cómo salgo. Ah, ahí está. Ahí. Muchas gracias, Luis, por actualizarnos en esta normativa y sobre todo ampliar esta visión de, como bien los dices, son operaciones, son operaciones, ya sea el tipo de buceo que hagas, pues eh, es una serie de normas y es por tu propia seguridad, es por tu propia seguridad y del equipo que va a estar contigo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo tenía algunas cuestiones bueno, que me has respondido conforme has ido avanzando en la presentación, porque al principio te iba a preguntar si existía una normativa de buceo científico en Panamá y ya veo que en realidad no, sino que se incluye dentro de Un punto. una normativa comercial y... Claro. Es bastante débil, como tú ves ahí aparece en la parte de definición, en la sección que define lo que es buceo científico, pero no más que eso, no es más que eso. Entonces lo que dice es que el buzo científico al que se dedica a esta actividad, o sea, tú que eres arqueólogo y que va a tener que hacer una actividad, ¿no es cierto?, sumergida,
Lo que va a tener que hacer, amparado en este reglamento, es ir a pedir, en este caso, para esa actividad, ¿no es cierto?, un permiso, porque vamos a hacer una actividad, ¿no es cierto?, relacionada con esto. Eso es, hasta hoy día, con este reglamento que entra en vigencia, lo que se va a pedir. Y bueno, una cosa para los estudiantes que nos acompañan y que están interesados en el tema de arqueología subacuática, ya con esta presentación ustedes saben de que van a tener que, por un lado, tener una certificación médica de un médico hiperbárico que certifique su buen estado de salud, y por otro lado van a tener que tener una autorización de la Autoridad Marítima de Panamá para el tema que tiene que ver con el buceo científico. Y aparte, vamos a tener otra normativa, que es la normativa que regula las actividades arqueológicas, que ya serán con el Ministerio de Cultura a partir de la Dirección de Patrimonio Cultural, que son otro tipo de requisitos para cuando ustedes van a querer hacer una actividad arqueológica y que incluye un medio acuático. Exactamente, sí. Y bueno, otra de las dudas que tenía sobre las normativas eran, ¿cuáles tú crees que han sido los principales avances desde la normativa de 2009 a la normativa o sea, la normativa que estará vigente a partir del próximo año, la de 2022, digamos que, ¿cuáles son esos puntos claves que se ha mejorado y que tú dices, bueno, esto se tenía que mejorar? La seguridad y los protocolos de seguridad, porque sin duda, cuando entre en vigencia, por lo tanto, se le está anunciando todo, prepárense, porque establece a las empresas, ¿no es cierto?, que están dedicadas a las operaciones submarinas, les dice, ustedes tienen que certificar todo, o sea, todo su equipamiento tiene que ahora contar con una certificación, ¿ya? Aquí, por lo tanto, yo no puedo tener un compresor hoy día que no esté diseñado para poder cargar. Si tengo un compresor artesanal, va a venir la autoridad y no me lo va a validar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tener toda la documentación al día. No solamente de certificación, sino que en otros capítulos lo dice, pero su plan de mantenimiento. O sea, va a venir alguien, va a venir el inspector, a ver cuál fue su último mantenimiento, en qué momento fue, etcétera. Eso respecto al equipamiento y respecto a los protocolos también. Cada institución ahora va a tener que documentar nominalmente, digamos, todo su protocolo de seguridad que tiene para la operación como empresa, como institución, y después para protocolarizar cada operación misma. Por lo tanto, y eso es un estándar, digamos. Lo que pasa es que es un estándar que es importante que exista, pero que en el reglamento anterior no estaba, ¿ya? Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí viene a profesionalizar y a estandarizar bastante, digamos, este reglamento, las actividades de buceo comercial en Panamá. Una última cosita que yo quería preguntarte sobre la certificación de vehículos remotos, que también van a necesitar una certificación, pero esta certificación, ¿qué tipo? O sea, ¿hay un estándar específico? O, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Cádiz a veces tenemos unos cursos especializados en tema de manejo de ROV, pero dedicados al tema de la arqueología subacuática. No sé si ese tipo de certificaciones podrían ser válidas. No sé si conoces algo al respecto. Ese curso va a ser válido, efectivamente, ¿ya? Mm. Ese curso que te lo da, te lo acredita, en este caso, una institución en España, ¿no es cierto? Tú entonces lo presentas acá en Panamá para decir, mire, tengo una certificación, ¿no es cierto?, operador de ROV para este tipo de situaciones, y este reglamento entonces en su punto dice, ok, y si te da esa certificación, porque hoy día el reglamento así lo está diciendo. Sí, correcto. Ok, Sí. perfecto, gracias. Así que perfecto, pues. Sí, Abner, ya bien, todas tus preguntas han Sí. sido contestadas. Bueno, solamente me queda decir que en nombre de la Escuela de Antropología, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, la revista Contacto de la Universidad de Panamá, en colaboración con Amphibia, el Museo de Antropología Dr. David J. Guzmán y el Scripps Institution of Oceanography, y en especial el área de arqueología náutica y subacuática, les agradece a los participantes, a los profesores ponentes, el haber participado de forma activa en el segundo seminario internacional. Muchísimas gracias y pues despedimos esta jornada de esta manera. Nos Muchas estamos gracias. viendo. Adiós.
Adiós. Gracias a todos, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.